sobre polígonos de Thyssen. En todo caso, es bueno recordarles, el examen de la materia es este sábado, cada cual asiste a su propio grupo, y el aula, estén atentos, hasta ahora no me han enviado todavía qué aula nos están dando para el examen, pero los auxiliares seguramente se van a encargar de hacerles llegar el número de aula. Obviamente el examen es a las 7 menos cuarto en la mañana con un grupo y con el otro grupo a las 8 y cuarto. Nada más, en realidad todos los temas que vamos a necesitar para el examen incluyen al método de las isoietas, que es lo que hoy en la clase vamos a terminar de llevar. El método de polígonos de Thyssen lo vamos a dejar para el siguiente examen. Ya no olviden eso. Si hay alguien que quiera mostrar algún avance, lo puede hacer ahora, y si no, más rato me pueden decir también. Lo que voy a hacer ahora es un poco mostrarles lo que son los métodos de algunos ejemplos de isoietas que se tienen, y eso mismo es lo que vamos a lograr llevar hoy. Primero tengo acá unas isoietas que han sido elaboradas para la cuenca del Bala, el río Beni, cerca de Rurrenabaque, por acá más o menos. Tiene un sitio en el cual se pretende construir una presa, el angosto del Bala. Ahí puede estar ubicada una presa. Obviamente hay sitios alternativos uno que está ubicado y que pareciera muy oportuno tomarlo en cuenta, le llaman el sitio de El Chepete. En todo caso, lo que estamos viendo en fondo azul es el área delimitada de... Inge no está presentando. Qué bueno, eso es muy bueno que me digas. A ver. Ya, espero que ahora sí vean en su pantalla. Este es un plano de isoietas. Se dan cuenta, en la derecha tenemos las coordenadas UTM desde este sitio, que es la coordenada 8.200.000. Llegamos al siguiente sitio, 8.300.000. Entonces, 100.000 metros hay en líneas entre este punto y el otro. Y de la misma manera tenemos las coordenadas en la horizontal, que si se dan cuenta, esta es la coordenada 700.000 y esta es la 800.000. Entonces 100.000 metros tengo acá. Entonces 100 kilómetros es esto. Cada cuadrito en dos que ven ahí, 100 kilómetros por 100 kilómetros. Es una cuenca tremendamente grande, del orden de 69.000 kilómetros cuadrados. Fíjense que el área de drenaje del embalse Corani es de unos 170 kilómetros cuadrados. En cambio, esta tiene 69.000 kilómetros cuadrados. Es un área tremendamente grande. Las isoietas están ahí en trazo azul oscuro. Fíjense, esta es la isoieta 1.676 milímetros por año, que supuestamente llueve en todo el recorrido de esta línea. Por eso se le llama isoietas. La siguiente está aquí trazada y representa la línea de 1.180 milímetros llueve acá, 1.676 acá, más abajo es 895 milímetros, y de la misma manera continuamos hasta llegar a los 411 milímetros de precipitación. En el color azulado, mientras más oscuro el color, es mayor la precipitación. En consecuencia, hacia el sur, más claro el color, menos precipitación. Entonces, las precipitaciones anuales que suceden al interior de esta cuenca de 69.000 kilómetros cuadrados fluctúa entre 411 milímetros acá arriba hasta 1.676 ahí abajo. Obviamente es una forma de presentar las isoietas. Estas isoietas seguramente han sido graficadas por algún utilitario de sistemas de información geográfica. Me imagino que algunos de ustedes ya han llevado la materia de geomática, y en geomática les dan ILWIS y también
Arquinfo, 2 sistemas de información geográfica, y con ellos es muy fácil trazar las isoyetas. Obviamente lo que hacemos en el curso es darles esto a nivel manual de manera que sepan cómo funciona. Bueno, ese es un ejemplo de unas isoyetas. Otros ejemplos serían, a ver si tengo acá, acá hay un plano, es el plano del río Icona, que es el que lo hemos visto al inicio, cuando les mostraba cuencas. Este plano obviamente ha sido elaborado hace muchos años, cuando no había todavía muchos utilitarios. Fíjense que esto está mal escrito también, este debería ser una Y. Esto fue elaborado por 2 muchachos que llegaron de Suecia a través de un convenio a la empresa nacional de electricidad, Ende Corani, y su tesis la hicieron justamente sobre esta cuenca, que es la cuenca del río Icona. Por acá se tiene el embalse Corani, este de acá es justamente el embalse Corani, y la cuenca en realidad termina acá, donde el sitio le llamamos Icona. Icona es una comunidad, y ahí se tiene pensado construir un embalse. En consecuencia, la cuenca de drenaje hacia el embalse es todo esto que ven ahí. Son como 1.900 kilómetros cuadrados. Fíjense, 1.900 contra 69.000 del Bala y contra 170 del embalse Corani, que es acá arriba solamente. Lo que muestra este planito son las estaciones existentes, estaciones pluviométricas. Fíjense, en triángulo oscuro: Ichucoyo, Caluyo, Palca, Pisle, La Calle, Tablas, Candelaria, y de esa manera tenemos Corani. Acá está en la misma presa Corani, hay un pluviómetro también. Más abajo, en la misma central hidroeléctrica, hay otro pluviómetro. Más abajo hay otra central, hay otra estación meteorológica que le llamamos Vinto, y etcétera. Acá hay Incachaca, el lugar donde mucha gente va los fines de semana. Paracti es este río. En Málaga se llama en las nacientes. Aquí tenemos otro pluviómetro, Málaga 3200. Cotani Alto, Aguirre, Colomi, Toncolí. Y ya entonces, esas son las estaciones pluviométricas disponibles en la zona de estudio, y en base a estas estaciones que acabamos de ver, fíjense, en Icona hay una última estación acá, en base a ellas lo que se ha hecho es trazar isoyetas, que es lo que vamos a hacer ahora como un ejercicio práctico. Esas isoyetas las podemos ver acá. Fíjense, es el mismo plano acá, y ya acá estamos viendo solamente las isoyetas. Eso significa que el trabajo realizado por estos tesistas en esa época lo habían hecho a mano. Obviamente los valores de precipitación casi no se notan acá. Sé que en Colombia llueve 700 milímetros, entonces este valor acá tiene que ser 700 milímetros, 600 milímetros, 800 milímetros, etc. Mientras más vamos hacia el norte, más nos aproximamos al Chapare. En consecuencia, probablemente la precipitación más al norte es cada vez más grande. Es otro ejemplo de cómo se trazan las isoyetas. A ver si encuentro alguno que otro que pueda ser interesante para ustedes. Hay unas isoyetas que habíamos, isoyetas prácticas, dicen, vamos a ver si aquí hay algo. Es una práctica que habían realizado en octubre del 2007. Se les da varios ríos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ríos. Estos 6 ríos hay que delimitar su área de drenaje, pero además también sobre el mismo planito se tiene estos pluviómetros con sus respectivos nombres acá. Acá la instrucción es que en base a esos pluviómetros para todas estas cuencas dibujen las isoyetas cada 100 milímetros, y para cada una de las 6 quebradas de acá arriba hay que determinar su precipitación media espacial mediante 2 métodos, Thyssen e isoyetas. Isoyetas lo vamos a llevar hoy, y hay que mostrar además ambas
ambas figuras, ¿no? Ambos planitos. Estos son los sitios para los cuales hay que trazar su línea divisoria de cuenca. Las seis quebradas, me imagino, son estas de acá. El río Escalón es 1, Pachamayo 2, Piruata 3, 4, 5, 6. Todos los ríos lo que hacen es escurrir en este sentido y tienen que cruzar este camino que está dibujado ahí en color rojo. Acá tienen el lago Corani, la laguna Corani, el camino que va al Chapar bordeando con la laguna Corani, se encuentra por acá más o menos, Colombia debe estar por acá. Entonces este camino sale del camino asfaltado e ingresa hacia la parte posterior del embalse y acá está delimitado en color rojo. La idea con esta práctica era que cada una de las 6 quebradas que se les ha mencionado cruza ese camino. En consecuencia, la salida de cada una de las 6 cuencas está ubicada en el cruce con el camino en color rojo. Y la idea era en esa práctica delimitar, por ejemplo, la cuenca del río Piruata. Si se fijan acá, este es el río Piruata. Y de acá se empieza con la delimitación del área de drenaje, se sube arriba, se llega a esta nariz. ¿Se acuerdan de eso? Ya hemos visto el otro día. De alguna manera se llega a estos picos, se da la vuelta por acá y una nariz. Acá también es 4048, fíjense, es un cerro grande. Y de aquí continuamos por esta nariz hasta llegar por acá y llegar otra vez a la salida. En consecuencia, hemos delimitado el área de drenaje de esta cuenca. Y una vez que tenemos esa delimitación, pasamos a delimitar el área de drenaje de las restantes quebradas y en consecuencia en este plano lo que vamos a ver son las 6 quebradas con sus respectivas cuencas. Ahí paramos y a partir de ello lo que hacemos, usando la información de precipitación que se les da para cada una de estos pluviómetros en color triángulo rojo, con esos pluviómetros, el valor de cada uno de ellos, hay que proceder a dibujar isoguietas. Y obviamente las isoguietas van a cubrir absolutamente toda la figura que están viendo. Y una vez que se termina de realizar esas isoguietas, obviamente las 6 cuencas caen debajo de estas isoguietas y con ayuda de esas isoguietas hay que determinar la precipitación promedio anual que cae sobre cada una de las 6 cuencas. Y obviamente ese dato del área de drenaje expresada en kilómetros cuadrados nos permite continuar con otras actividades, otras tareas, ¿ya? Entonces, ese es el planito que reciben juntamente con las instrucciones. Acá están las instrucciones, los 6 ríos acá, las precipitaciones, se les pide dibujar isoguietas cada 100 milímetros y para cada una de las 6 quebradas determinar la precipitación media espacial en base a 2 métodos, a isoguietas y también a polígonos de Thyssen. Son 2 métodos espaciales que usamos. Ya, entonces, al final, a ver qué es esto. Fíjense, este planito es el mismo que este otro. Fíjense, este es el camino vecinal en color rojo al que van a cruzar las quebradas. Acá se tiene el embalse Corani. Ese mismo plano es este mismo, si no me equivoco. Ya, la ventaja de estos planos en color es que es más fácil identificar los cursos de agua, el sistema de drenaje. Este plano que están viendo en pantalla es una foto de una parte de un plano y ese plano ha sido producido por el Instituto Geográfico Militar, IGM, y está a una escala 1 a 20.000. El tema es que si se fijan acá en la izquierda, este 88 significa 8,8 millones, 8,9 millones, etc. De esa manera podemos deducir de que cada uno de estos cuadritos tiene un lado de 1 kilómetro. En consecuencia, un cuadradito acá representa 1 kilómetro cuadrado. Eso es lo que podemos deducir de la escala UTM. Más fácil decía identificar acá, fíjense, aquí está Candelaria donde hay un pluviómetro y las curvas de nivel en los planos del IGM son siempre 1 a cada 20 metros. Entonces,
Esta debe ser acá fíjense, este es 3.800, 3.700. Es la curva de nivel que está ubicada a los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Avanzo 20 metros, 20 metros, 20, 25 veces 20 metros y llego a la 3.800, que es otra vez una curva de nivel en color marrón más oscuro, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, las curvas de nivel nos sirven de mucho cuando debemos delimitar el área de drenaje de estas cuencas. Bueno, eso como ejemplo, ¿no? Lo que podemos ahora hacer con ustedes es mostrarles cómo funciona la elaboración de las isoietas, y para eso tengo un ejemplo ya de la otra clase. Si se fijan, tenemos ahí esta situación, 3.500, esta misma es. Fíjense, esto reciben ustedes en el examen y se les dice, tenemos una cuadrícula acá que puede estar realizada en centímetros, 12 centímetros, fíjense, y aquí en la vertical también tenemos 12 centímetros. Y tenemos una grilla, y la grilla nos sirve para identificar dónde están ubicados los pluviómetros. Si se dan cuenta, aquí tenemos un pluviómetro que registra en promedio 3.500 milímetros, ¿no es cierto? Los 3.500 milímetros ya habíamos definido eso en la anterior clase. 3.500 milímetros significa la media temporal, la media de varios años. Si ese pluviómetro ha funcionado 10 años, la media aritmética de esos 10 valores resulta 3.500 milímetros. Cuando nos vamos a este otro de acá, por ejemplo, indica que en promedio temporal ese pluviómetro registra cada año alrededor de 2.800 milímetros. Este 2.800 puede provenir de la media de, por ejemplo, 3 años que haya estado funcionando ese pluviómetro en ese sitio. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pluviómetros, y en base a los 6 pluviómetros deberíamos trazar las isoietas. Si se fijan que una vez que trazamos las isoietas, pasamos a considerar el área de drenaje de este río. Fíjense, solamente está dibujado acá la divisoria de cuenca. Obviamente, cuando ustedes resuelvan este problema, traen su papel cuadriculado en 12 centímetros, y en la intersección de ellos, por ejemplo, el 3.000 está en la intersección entre el valor 5 y el valor 4. Entonces, la ubicación relativa de estos pluviómetros es muy fácil identificar, ¿no es cierto? Y a partir de eso significa que todos ustedes reciben el mismo problema con las mismas dimensiones, y se les pide primero dibujar isoietas. Acá estamos hablando de que van a trazar polígonos de Thyssen, es un segundo método que lo vamos a llevar si es que tenemos tiempo hoy día. En todo caso, para el examen, sí o sí tienen que saber el trazo de las isoietas. Y una vez que tienen las isoietas trazadas acá, lo que resta es calcular la precipitación que en promedio espacialmente recibe esta cuenca, que está claramente delimitada hasta ahí. Ahora, para que logren ustedes empezar con este tema, voy a explicarles cómo funciona. Tengo acá la misma figura. Hasta ahí, y vamos a ver si logramos que ustedes capten cómo funciona esto. Los que ya han cursado la materia de topografía saben entonces cómo trazar curvas de nivel, y este tema que estamos tocando ahora es exactamente lo mismo. Las curvas de nivel están conformadas por isolíneas de igual altura, ¿no es cierto? Eso saben ustedes. En consecuencia, cuando hablamos de este otro tema que dice isoietas, tenemos entonces isolíneas de igual magnitud de precipitación. A ver, muy rápidamente les explico cómo proceder, y después voy a dejarles que ustedes solos también, a modo de práctica, tracen isoietas.
Fíjense, ¿cómo hay que hacer las curvas de nivel? Todo el mundo ya sabe que si voy del valor 1000 al valor 2800, acá del valor 1000 al valor 2800, y me dicen trazar isoietas, fíjense que la palabra isoietas se escribe de esa forma, es una S, pero también se escribe de esta otra forma. Y las dos formas están correctamente escritas, entonces ya sea con H, I o ya sea con Y, ¿ya? Trazar isoietas cada 500 milímetros, en este caso. Entonces, fíjense, cuando yo voy del valor 1000 al valor 2800, en algún lado tiene que estar el valor 1500. Y el valor 1500 tengo que ubicarlo sobre la línea amarilla, y después va a estar aquí el valor 2000, y después va a estar el valor 2500 antes de llegar al 2800. Eso está claro para cada uno de ustedes, me imagino, ¿no es cierto? Ahora, de lo que se trata es de identificar a qué distancia desde el valor 1000 debería estar ubicado el valor 1500, ¿no es cierto? Eso significa que ahí lo que tengo que hacer es hacer una regla de 3 simple y nada más. Y tienen que darse modos ustedes, así como lo han hecho en curvas de nivel. A ver, el 2500 obviamente va a estar bastante cerca al 2800, que esté ahí, por ejemplo. Si ese es 2500, el 2000 y el 1500 tienen que estar más o menos a la tercera parte. Fíjense, tengo 1000, 1500, 2000, 2500, 2800. Ya tengo esos valores, porque me piden cada 500 milímetros. Cuando considero yo esta otra línea, mejor lo haremos con el mismo color. Cuando considero esta línea, para llegar del 1600 al 2800, debo llegar primero al 2000 y al 2500. Acá va a estar el 2000 y aquí el 2500. Fíjense que esas distancias las tengo que identificar con regla de 3. Entonces, acá tengo otra vez el 2500, y este de acá es 2000. Ahora, cuando voy del 2800 al 3500, en algún lugar tiene que estar el valor 3000. Y el siguiente va a ser 3500, ¿no es cierto? No hay más que un punto a identificar en esa recta que va de 2800 a 3500. ¿Y a qué distancia tengo que ubicar este valor 3000? Eso lo deduzco, eso lo van a hacer ustedes con regla y midiendo además, con regla de 3. Y supongamos que ese valor cae, por ejemplo, el 3000 va a estar mucho más apegado al 2500 que al 3500. Supongamos que es esto, 2800, 200, en cambio de 3000 a 3000 son 500. Fíjense que acá voy a tener 500 y aquí voy a tener 200, ¿no ve? 200 milímetros. Para llegar del 3000 al 3500 necesito recorrer 500 milímetros. Y para llegar del 3000 al 2800 necesito recorrer 200 milímetros de lluvia, ¿no es cierto? En consecuencia, esa misma proporción debe figurar ahí. Y lo colocaremos acá, por ejemplo. ¿Ya? De esa manera, entonces, yo tengo los valores de precipitación para los valores que trazar las líneas que representan la misma precipitación. Fíjense que cuando quiero trazar la isoieta de 3500, necesariamente va a pasar por este pluviómetro, ¿no es cierto? Entonces, como no tengo ningún otro dato que me permita mejorar eso, entonces ahí sí el método se vuelve completamente
de acuerdo al diseñista, al hidrólogo. Entonces, si continuamos de la misma manera, cuando voy del 3000 al 3500, no hay nada que graficar ahí. Cuando voy del 2500 al 3000, tampoco no hay ningún valor adicional, porque estoy haciendo esto cada 500 metros. Si voy de 1600 al 3000, paso por el 2000 y también por el 2500. ¿No es cierto? Entonces ahí también tienen ustedes que identificar con regla de 3 dónde se ubica el valor 2000 y dónde se ubica el valor 2500. Y por supuesto, del 1600 al 2000 recorro 400 y del 2500 al 3000 recorro 500. Entonces, más o menos a ojo deberían estar así los valores. Obviamente, cuando voy del 2800 al 3000, no hay nada que cortar. Entonces no me preocupo de eso. Cuando voy del 2500 al 3500, paso por la 3000. Y la 3000 entonces tiene que estar exactamente acá. Ahora fíjense que para hacer con los mismos colores voy a borrar esta. Y obviamente tengo el mismo color ahí. Entonces, creo que con esta explicación está claro cómo se procede en el trazo de isoietas. Después de esto, lo que debo hacer es unir valores iguales. Por ejemplo, haré con otro color mejor para que haya más claridad. La isoieta 3000, para trazar la isoieta 3000, ya, ¿están visualizando todavía? Porque por un momento se había ido todo. Dejo de compartir, Inge. No sé, había un apagón o algo. Ya, otra vez están viendo en la pizarra, ¿no es cierto? Lo que resta aquí es simplemente graficar las isoietas, y si nos fijamos bien, el valor 2000 sería este, 2000, 2000, 2000, ¿no es cierto? Todo, se supone que en todo ese recorrido de la línea azul que acabo de graficar, llueve 2000. Obviamente acá hay un cero que está faltando, 2000, ¿no es cierto? Después yo puedo intentar graficar la de 2500. Y tengo este valor, este valor, este valor. 2500. Esta sería la isoieta 2500. Esta era la 2000. En consecuencia, si se fijan, después de esto lo que yo debo hacer es simplemente borrar las líneas de ayuda, ¿no es cierto? Y ya no las necesito. Entonces, cuando debo determinar la precipitación promedio espacial que llueve sobre esta área, ustedes me dicen cuánto llueve sobre esta área. Fíjense que esta área está delimitada por los dos trazos azul, son las isoietas, y también está delimitada por el borde de la cuenca. La pregunta a ustedes es si quisiéramos saber que en promedio cuánto recibe esa área que está achurada en azul, en celeste. ¿Qué me responden ustedes? ¿Cuánto recibe de precipitación esa área que están viendo ahí achurada azul? Ingeniero, recibe 2250. Exactamente. ¿No ve? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, si a esa área yo le llamo, por ejemplo, área
área 1, entonces el área 1 pondera al valor 2250. ¿No es cierto? Esa es área 1. Si quisiera averiguar cuánto recibe el área adyacente, y para ello debería previamente 1600. Fíjense que en esta zona no hay pluviómetros. Entonces, ahí se vuelve subjetiva la cosa. Fíjense que aquí yo tengo un valor 1500 y no tengo nada más. Entonces, la isoyeta 1600 debería ubicarla en algún momento, pero me dicen que trace en múltiplos de 500. Entonces, la 1600 tampoco me sirve de mucho, solamente me indica como una idea de por dónde debería ir. Entonces, ahí, como es subjetiva la solución, yo puedo decir, bueno, me voy a animar a decir que 1500, el único punto por el cual tiene que pasar es por acá, ¿no? 1500, y me voy a tirar el lance y decir que esta es la isoyeta 1500. Fíjense que esa isoyeta de 1500 solamente me ayuda el único valor 1500 amarillo que está ahí, pero no hay nada otro que me ayude. Entonces lo que yo hago ahí es seguir más o menos la misma tendencia de las de arriba, ¿ya? Es subjetivo porque nos falta información. La pregunta a ustedes sería entonces, ¿cuánto recibe el área achurada en amarillo? Perdón, vamos a hacerlo amarillo, hemos dicho, ¿no? Toda esta área delimitada por las dos isoyetas azules y delimitada por la cuenca, ¿cuánto recibe? ¿Quién me dice algo? 2000, Inge. 2000, ¿quién? 1750. Obviamente, ¿por qué dices 2000? Simplemente estamos promediando, ¿no? Esa área amarilla está entre la 2000 y la 1500. Entonces, una aproximación es decir que toda esa área amarilla, por supuesto el área amarilla tiene toda esa parte, ¿no ven? Todo eso es la parte amarilla. Toda la parte amarilla recibe la media entre 1500 y 2000, ¿no es cierto? Entonces, ahí directamente puedo adicionar y decir, si a esto le llamo área 2, aquí le debo adicionar área 2 que pondera a 1750. Más, ¿no ven? Y cuando completo todas las áreas, todo tengo que dividir entre área 1 más área 2 más, etcétera, ¿no ven? En realidad aquí abajo va a estar, todo esto va a ser el área total de la cuenca. Y a eso le llamo precipitación promedio espacial con su sombrerito a partir de las isoyetas. ¿Ya? ¿Está claro entonces lo que acabo de mostrarles a ustedes? A ver, con ustedes ya he empezado a hablar de polígonos de Thys en la última clase, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Háganme recuerdo, por favor, porque si no... Sí. Ya, entonces, acá hagamos el ejercicio, pero no entra en el examen los polígonos de Thys, eso va a entrar después. Si necesitamos hacer polígonos de Thys, acá lo que tenemos que hacer es, habíamos dicho, conformar triángulos, y en lo posible tienen que ser triángulos equiláteros, preferiblemente no considerar triángulos isósceles, porque les dije, ¿no es cierto?, la última vez que si acá yo tengo, por ejemplo, una estación de precipitación y acá otra estación de precipitación y tengo, por ejemplo, ahí otra, y si eso es todo lo que tengo, y en consecuencia la cuenca, digamos, es esta, fíjense, esa es la cuenca, y solamente dispongo de 3 pluviómetros. Los polígonos de Thys me permiten hallar
las diferencias, perdón, las mediatrices. Aquí no me queda otra que construir este triángulo porque no hay más alternativa y es un triángulo que no me gusta mucho. Identifico acá en el lado, son 3 lados, acá hay un lado, 2 lados y acá un tercer lado, ¿no es cierto? Y por esos 3 puntos yo tengo que trazar la mediatriz. Eso quiere decir que esta es la mediatriz de ese lado, 90 grados, acá no se olviden. De acá también debo trazar algo, que es la mediatriz, 90 grados. Y de acá trazo también una otra mediatriz, también a 90 grados. Y en consecuencia, al final, el resultado es ese. ¿Ya? De acá, de lo que me interesa es considerar solamente esta parte de la mediatriz, esta otra parte de la mediatriz y esta parte de la mediatriz. En consecuencia, el área de influencia para cada uno de ellos es todo esto, es el área de influencia de este pluviómetro. Por otra parte, el área de influencia de este pluviómetro es todo esto que estoy delimitando en color azul. Perdón, hay que... El área tiene que llegar hasta dentro de la cuenca, no puede salirse de la cuenca por si acaso. Entonces el área, tanto el amarillo como el azul, están delimitados por 2 trazos. Uno es la cuenca misma y el otro trazo son las mediatrices, que están ahí en color rojo. Y finalmente, cuando quiero identificar acá el área de influencia de este pluviómetro, su área de influencia es simplemente este retacito acá. Nada más que eso. ¿Se dan cuenta? El pluviómetro que menos pesa en la determinación de la precipitación que espacialmente recibe esta cuenca, obviamente la cuenca está delimitada por el trazo negro, ¿no es cierto? Entonces, si quiero elaborar la ecuación que me permite ese cálculo, tengo que llamarle a esto área 1, a esto le llamaré área 2 y a esto le llamaré área 3. Si sumo las 3 áreas, 1 más 2 más 3 es el área total, ¿no ve? Área total de la cuenca. ¿Están de acuerdo? Y si este pluviómetro registra, por decir, 1000 milímetros, este registra, digamos, 2000 milímetros y este 3000 milímetros, la fórmula que me permite calcular la precipitación promedio espacial con el método de los polígonos de Thiessen. Aprendan a escribir bien Thiessen, porque si tienen que buscar en internet tienen que saber la palabra correcta, ¿no es cierto? Entonces esto será igual, ustedes me dictan, a 1 que debe multiplicar ¿a cuánto? A 2000. Muy bien, más a 2 que debe multiplicar ¿a cuánto? 2000. Y más 3 que debe multiplicar a 3000. Y todo eso tienen que dividir entre ¿cuánto? Área total. Y eso es área 1 más área 2 más área 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es todo lo que tienen que saber con polígonos de Thiessen. Y este método es necesario saberlo porque los últimos modelos hidrológicos que pueden bajar de internet usan este método cuando hay que calcular porque no se olviden que el escurrimiento en la salida es producto de la precipitación que recibe la cuenca, ¿no es cierto? Si por ejemplo el escurrimiento yo lo ubico acá, digamos este es el río, ¿no ve? Y tiene sus tributarios, qué sé yo. Este río escurre en ese sentido. El caudal aquí en la salida
depende de la precipitación que recibe el conjunto de la cuenca. Y esa precipitación es esto, ¿no es cierto? Entonces, este es caudal función de la precipitación promedio espacial. Entonces, en un modelo hidrológico, tenemos que poder, por fuera del modelo, nosotros tenemos que poder función de la precipitación principalmente. ¿No ve? Y esa precipitación, esta de acá, es esta de acá. Entonces, ¿cómo calculo esa precipitación? Si dispongo de 3 pluviómetros, lo calculo con esta fórmula. Y esto se repite, el mismo procedimiento se repite para cualquier otra cuenca. ¿Hay preguntas hasta ahí? Entonces, lo que quiero que hagan de aquí en adelante, no tenemos 9, les doy como 20 minutitos para que logren ustedes aplicar polígonos de Thyssen a esta cuenca que está en la pizarra, a esta cuenca. Fíjense que para graficar polígonos de Thyssen yo ya he empezado a unir los pluviómetros a través de líneas y lo único que ahora necesitan hacer es aplicar para cada uno de los 3 lados de un triángulo su mediatriz. Y una vez que tienen la mediatriz, con la mediatriz pueden lograr conformar lo que es los polígonos. A ver, voy a mostrarles un ejemplo de polígonos de Thyssen. A ver, no sé si este es uno. Fíjense, este es un caso real. Esto es en Miguillas, en La Paz. Se están haciendo los estudios de diseño final en realidad están construyendo ya 2 centrales hidroeléctricas en Miguillas. Están acá en algún lado dentro de la cuenca, pero para ese estudio ha sido necesario identificar primero con qué estaciones pluviométricas contamos. Y si se dan cuenta, aquí está una estación pluviométrica, aquí está otra en rojo. Son estaciones pluviométricas que están ahí ya instaladas hace varios años y en consecuencia tenemos información puntual de cada una de ellas. Y estas estaciones pluviométricas, por supuesto que necesitamos usarlas para identificar polígonos de Thyssen. Y aquí hay otra. Fíjense, a mitad de camino entre esta y esta, se encuentra esta mediatriz. ¿No es cierto? Luego, a mitad de camino entre esta y esta, debo trazar la mediatriz. Y esa mediatriz es esta, en verde. ¿Ya? Los dos, estos 2 pluviómetros, este de acá, con este a través de una línea recta, y en esa línea recta, justo a la mitad, trazo una perpendicular y le llamo mediatriz y esa la trazo aquí en verde. Entonces el área de influencia de este pluviómetro termina en esta línea verde. Y de esa manera podemos continuar con el análisis. Fíjense que cuando yo considero este pluviómetro y este pluviómetro, a mitad de camino entre los dos, debo trazar otra vez una mediatriz, y esa mediatriz es esta, fíjense, en verde. ¿No es cierto? Perpendicular a la línea que une a los dos. Fíjense que el trazo verde tengo que extrapolarlo hasta donde sea necesario, es decir, hasta salir de la cuenca. ¿Ya? Obviamente el trazo en este caso específico que están viendo ustedes es un poquito más moroso de obtenerlo. No se olviden que en esta pregunta en el examen, estadísticamente, entre el 30 y el 40% de las personas no lo logran.
¿No ve? Es un tema tan simple, pero no lo logran porque no han estudiado, no han practicado. Fíjense ahora que cuando yo considero este pluviómetro y este pluviómetro, entre los dos trazando una línea recta y su mediatriz, lo que obtengo es este trazo verde, que se une acá. Ahí se une con los otros. Esa es una particularidad de esto, se une siempre. Ahora fíjense que voy a borrar esto que no nos interesa. Ahora fíjense que cuando yo considero, por ejemplo, este pluviómetro en amarillo, circulado en amarillo, y este pluviómetro, trazo una línea recta entre los dos círculos amarillos, y a partir de ello yo lo que hago es trazar su mediatriz. ¿Y cuál es esa mediatriz? Es esta. Fíjense que esta mediatriz está vigente a partir de este sitio donde se unen las tres mediatrices. A ver, en este punto se unen tres mediatrices. Esta, que pertenece al amarillo, esta otra, que pertenece a esto, y esta otra, que pertenece a esto. Es decir, en este momento el triángulo que yo estoy considerando es este. Esto, el triángulo azul. El triángulo azul tiene esas mediatrices, las tres, pero las tres mediatrices se encuentran en un solo punto que está aquí afuera. No es el caso de un triángulo isósceles, se le llama, ¿no? Muy abierto. Si continuamos con este análisis, lo que tienen que lograr ustedes es que todos los polígonos encajen bien. En este tema tienen que traer una regla graduada en centímetros y una escuadra a 90 grados, porque el momento que no siguen ustedes la regla de la mediatriz, 90 grados, y justo a la mitad entre los dos pluviómetros, ya empieza a ir mal la cosa y entonces ya pueden estar ustedes fallando en la construcción de las isoyetas. Ahora fíjense, si logramos hablar de... A ver, cuando considero este triángulo y dos pluviómetros que están encuadrados medio anaranjados, a mitad de camino de los dos se encuentra su mediatriz, y su mediatriz resulta ser esta que está en este sitio, con verde también nuevamente. Esta es la mediatriz. Etcétera. Fíjense que entonces ahora borro este triángulo y yo voy a considerar, por ejemplo, este otro triángulo. Este y este. La mediatriz de esos dos es este que lo voy a trazar acá. Ese tramito. Luego borro ya esos dos y considero ahora la mediatriz entre este pluviómetro en círculo rosado y este pluviómetro en círculo rosado. Y esa mediatriz justamente es de acá, un ramo cortito. Y al final se darán cuenta que todo encaja. Y al considerar este último para concluir, cuando considero este pluviómetro versus este pluviómetro, su mediatriz será este de aquí. ¿No es cierto? En consecuencia, obviamente aquí vendría esta otra mediatriz y aquí vendría esta otra mediatriz. ¿No ve? Y a partir de esto ya se puede elaborar una expresión, una fórmula que me permite calcular la precipitación promedio espacial de toda esta cuenca del río Miguillas. Entonces, todo esto que estoy hecho en azul, en toda esa parte llueve, lo que indica su pluviómetro ahí en triángulo rojo. En toda esta otra parte llueve
la precipitación que indica su propio triángulo ahí rojo, etcétera. Entonces, nuevamente acá tenemos algo parecido a esta fórmula que está acá, ¿no ven? Esta de acá. Está comprendido. Entonces, fíjense que si la pregunta sería esta última del río Meguillas, ya es demasiado difícil que rápidamente logren ustedes obtener el resultado correcto. Pero fíjense que en muchas consultorías en el que interviene la hidrología presentan sus polígonos de Thyssen mal dibujados. Uy, y eso es muy grave. No puede uno presentar, no puede un consultor presentar unos polígonos de Thyssen que están mal, ¿no es cierto? Eso es un pecado. Bueno, hasta ahí comprendido todo esto, lo que podríamos hacer es entonces retornar a esta figura de acá y se les pide a ustedes que elaboren polígonos de Thyssen, y una vez que ya tienen los polígonos de Thyssen en esta figura, escriban la formulita que me permite calcular la precipitación promedio espacial utilizando los polígonos. Pueden hacer eso ya nomás por puntos, porque vamos a seguir avanzando y no tiene sentido, ¿no? Les daré también un poco de tiempo para que ustedes mismos trabajen y les sirva de algo la clase para que en el examen ya tengan algo de práctica en esto. Ya, pueden empezar entonces a dibujar polígonos de Thyssen por puntos, y apenas alguien quiera presentar algo me lo dice. Y mientras tanto yo estoy acá esperando si hay alguna consulta. La mía, mía. Ahí está.
Ay, ¿Y tus clases?
Ingeniero, Adelante. ya terminé. Ya, entonces puede usted presentar porque ya estamos casi sobre la hora. Ya, ingeniero. Voy a dejar de compartir para que usted presente. ¿Se ve, ingeniero? Adelante, Noelia Alejandra Bernal. ¿Se ve, no? Se ve, sí. Ya, ingeniero, con las mediatrices de todos los triángulos, encontré puntos que se encuentran y los uní y Ya. formé áreas. Aquí está el área 1, que embarca todo esto, el área 2, que es este pequeño triangulito, el área 3, Sí, el área 4 y el área 4, el área 5 y el área 6 sería, ¿no? Acá es la pequeñita. ya. Y bueno, se puede ir sumando con eso, ¿no? La precipitación espacial del área 1 por la precipitación que marca este triangulito de acá. Y el Ya. área 2 por 1000, el área 3 por 2800, el área 4 por 3500, el área 5 por 3000 y el área 6 por 2500. Y eso es lo que recalca acá, ingeniero. Me parece bien lo que acaba usted de demostrarnos. Bueno, tiene 3 puntos ganados. Bueno, muchas gracias por su presentación y los veo el sábado. Por favor, estén atentos a que los auxiliares les indiquen qué aula nos están asignando para ambos grupos. Bueno, que les vaya bien. Si hubiera alguna consulta, lo hagan ahora y si no, nos vemos el sábado. El examen incluye isoietas, pero no incluye polígonos de Thiessen. Bueno, que les vaya bien y nos vemos el sábado. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.